Ya le estamos diciendo bye bye, mucho gusto a el 2025, entonces es momento para el tradicional book tag de fin de año. Este book tag que llevo haciendo literalmente desde que comencé el canal, lo modifiqué en cierto momento y tienen ahí la continuidad de los 6 años más o menos de este book tag por si quieren bichearlo. Pero bueno, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Entonces, pues sí, eso es lo que vamos a estar haciendo, BookTag de toda la vida. Siempre, pues muchas gracias por acompañarme en este 2025 y si quieren acompañarme en este 2026, donde espero traerles siempre mejor y más contenido, pues pueden suscribirse al canal. Pero bueno, comencemos yendo mes por mes con la primera premisa, que es enero, primer libro que leí en 2025, que fue You Exist Too Much, de la escritora palestina americana o palestina estadounidense Zaina Arafat, que es una novela que estuvo ok. Me pareció que no era lo que yo me esperaba. Yo me esperaba más juego con el tema de la representación LGBT, con el mundo árabe, y el mundo musulmán más específicamente, así como un poco más de choque, pero realmente no, la novela es más sobre el tema de la adicción al amor, lo cual me pareció curioso, pero se fue por un lado que no me esperaba y es un poco extraño y no me terminó de encantar, pero pues estuvo ok. Y como siempre que mencionamos Palestina, abajo en la descripción tienen links de donación para diferentes grupos de ayuda humanitaria. Ahorita pues entrando 2026, pues no sería mala idea donar al menos un poquito. Continuamos a febrero con el libro más corto que leí este 2025. Ya ustedes me conocen, yo suelo leer libros bastante breves y es cierto que este 2025, perdón, creo que en general los libros que leí fueron un poco más largos, un poco más extensos, pero el creo que indiscutiblemente más breve fue este, que es Quién te lo dijo, de la escritora guatemalteca Eugenia Cruz, que es una pequeña recopilación de relatos que llega a algo así como las 38 páginas si incluimos la pequeña biografía de la autora. Entonces, son un puñadito de cuentos muy breves, que en general me parece que les faltó un poco de cocimiento, cuentos que están un poco verdes, que les faltó madurar, pero pues también es cierto que es uno de los primeros textos que escribió Eugenia Cruz, entonces pues nada que perder la cabeza, pero tampoco nada así como que choqueantemente bueno. Y vamos a continuar con marzo y aquí mencionar mi escritora favorita o mis escritoras favoritas de este 2025, que tengo tres que me sorprendieron y me gustaron bastante. La primera de ellas siendo Sayaka Murata, que leímos, y hablo aquí en plural porque fue lectura conjunta con ustedes celebrando los 1000 suscriptores del canal. Leímos La Dependienta, libro que pues tuvo mucho movimiento aquí en las book redes y todo ese tipo de cosas, y finalmente este año lo leí. El libro que me gustó bastante, sí es cierto que hay toquecitos que pero me gustó bastante, me gustó muchísimo platicarlo con ustedes en las sesiones finales, en las sesiones de cierre de la lectura conjunta. Fueron pláticas muy enriquecedoras y pues como digo, me dejó un muy buen sabor de boca la autora en general, como sus ideas y todo. Entonces, una de ellas, Sayaka Murata, la otra siendo Bell Hooks, que también leí un libro suyo este año, que era El deseo de cambiar, que es un ensayo sobre masculinidades, ¿verdad? Sobre masculinidades y amor, que me gustó muchísimo, me pareció que estaba muy acertado, ¿verdad? Hablando de la masculinidad, la sensibilidad, las inseguridades, la apertura, las emociones y el amor, como realmente profesar el amor como hombre y recibir amor como hombre. Me gustó muchísimo, es una lectura que le recomiendo mucho a todos los hombres que me sigan e incluso también a todas las mujeres también, porque es una muy buena lectura. Y la última que voy a estar mencionando es una mujer que descubrí por puro azar, pero bueno, Eugenia Gallardo, también guatemalteca, con esta novelita o lo que diablo sea, calendario, lo que sea, que es No te apresures a llegar a la Torre de Londres, porque la Torre de Londres no es el Big Ben. Una novela loquísima. Sigo diciendo novela, pero realmente no sé qué es este libro. Les hice un video hablando de la locura que es esto, pero una cosa loquísima con ideas brillantes y simplemente una construcción
rarísima, loquísima. No sé si esta señora escribió más, pero voy a ir buscando porque qué libro más increíble. O sea, esta cosa que loco. Vamos avanzando en el año ahora con abril, un clásico, ¿verdad? Un clásico. ¿Qué clásicos estuve leyendo este año? Uno que me resaltó bastante fue la novela de Genji de Murasaki Shikibu. Siempre hablando de clásicos de otras partes del mundo, porque cuando hablamos de clásicos solemos pensar únicamente en los europeos, y ahí no, señores, eso no es solo lo que acompasa el término de clásico, aunque clásico no significa nada, pero bueno. La novela de Genji de Murasaki Shikibu, una de las primeras novelas de la historia de la humanidad, publicada ya en el siglo XI, si no estoy mal, en Japón, que en un libro muy extenso, que yo solo llegué a leer la primera mitad, se nos habla de las peripecias del príncipe Genji, ¿verdad? De quien se... Ajá, el título, la novela de Genji. Obviamente seguimos a Genji. Es una lectura muy sensible, es muy lenta, también muy lenta, que habla principalmente de los amores de Genji. Se dice de la novela que es como la representación de todos los amores posibles que puede tener una persona. Me pareció curioso por la lectura. Obviamente es una cosa muy pesada que me aburrió muchísimo en ciertas partes, pero que me pareció curiosísimo simplemente como para tener este toque de conocimiento de la literatura universal. Entonces, si tienen mucho tiempo libre y ganas de aprender un poquito, pues ahí está, léanse la novela de Genji de Murasaki Shikibu. Continuamos ahora en este 2025, inauguramos una nueva iniciativa de lectura que fue el Mayo Africano. Un mes dedicado a hablar un poquito, leer un poquito y todo esto sobre la literatura africana. Entonces, pues resaltémoslo un poquito más hablando de ello en este book tag. Atentos al próximo año para la nueva edición del Mayo Africano. Pero bueno, entonces un libro africano sería la premisa de este Mayo, y realmente el que más me asombró, o sea, uno que me resalta muchísimo es la Sundiata, ¿verdad? Una epopeya de Mali del siglo XII, si no estoy mal, XIII más o menos. Pero realmente, o sea, ese libro me pareció muy interesante. A mí me fascinan las epopeyas, me fascina este mito de la fundación de un pueblo. Me parece interesantísimo, pero si les vengo a hablar de un libro que me pareció brillantemente escrito, fue Sufrían por la luz, de el marroquí Tahar Ben Jelloun. Un libro fuertísimo que, si tuviera que explicar con una palabra, sería claroscuro. Claroscuro en la forma tan brutal y visceral en la que son tratadas las personas, que seguimos a este grupo de prisioneros políticos que son encerrados en una cárcel de máxima seguridad, escondida de toda forma brutal, pero también la luz del compañerismo que se arma entre ellos, de la esperanza que tienen de salir, pero este juego entre luces y sombras, de lo absolutamente brutal que es todo, pero lo bella que es la pluma de Tahar Ben Jelloun. Me pareció simplemente un libro muy bien hecho, o sea, muy, muy bello, pero también muy oscuro, muy todo, o sea, muy devastador, pero al mismo tiempo también muy esperanzador y muy mucho. Entonces, si tienen la oportunidad, léanlo. Es una lectura que me encantó. Entonces, pues se la recomiendo. Si quieren ya empezar a apuntar qué leer para el Mayo Africano de 2026, Sufrían por la luz de Tahar Ben Jelloun. Una muy buena opción. Entonces, pues nada. Y ahora pasamos a junio con una lectura LGBT. Este año tampoco tuve muchísimas, lo cual quiero compensar un poco en este 2026, regresar a leer un poquito más LGBT. Y una de las lecturas, o la lectura que más me resaltó, fue la novela de ciencia ficción de Membranas del escritor taiwanés Chita Wei, que es una locura de novela. O sea, es una cosa muy compleja, que nos narra de androides y de seres humanos en este mundo postapocalíptico, en la que se nos habla mucho de la memoria, de la identidad, de quién es uno, pero también de la corporalidad, más allá de como la sexualidad o la representación de género, sino obviamente tomando esas dos cosas, pero también la corporalidad misma, cómo es existir en el mundo con un cuerpo.
Me pareció un texto muy raro, pero muy interesante también. Muy bueno, es una novela que me gustó bastante y se les recomiendo también bastante. Entonces, si quieren una lectura así un poco que les hace pensar, Membranas de Chitaway está muy bien. Continuamos ya después de haber pasado la mitad del año. Siempre recuerden, no sé si lo dije al inicio, pero recuerden que ustedes también pueden ir respondiendo a las preguntas del tag abajo en los comentarios, ¿verdad? Y si les está gustando el video, darle like y suscribirse al canal. Ajá. Si quieren otra lectura conjunta como la de la dependiente de Sayaka Murata, pues lleguemos a los 2000 y que no se termine el año sin perder la dignidad haciendo promos. Pero bueno, julio, el libro más largo, ¿verdad? Contraposición de febrero, julio, libro más largo. Y el libro más largo que estuve leyendo en 2025 fue sin lugar a dudas la novela de Genji de Murasaki Shikibu. Como les dije, solo leí la primera parte, todavía me queda la segunda parte pendiente y solo la primera parte fueron como más de 800 páginas. Entonces, ¿cuándo leeré yo la segunda parte? No sé, pero pues ahí queda pendiente de leerla y solo la primera parte ya es de por sí el libro más extenso que leí en el año, con más de 800 páginas. Y en segundo lugar, si no queremos contar la novela de Genji por estar incompleta, en segundo lugar fue El hombre de Guillermo Arriaga, una novela de unas casi 700 páginas, que también se hace muchísimo más extensa porque todo es un bloque de texto y bloque de texto y bloque de texto y bloque de texto. Entonces es una novela muy extensa, es un trabajo muy ambicioso el de Arriaga, una epopeya moderna, digámoslo, ucrónica, una epopeya ucrónica moderna, llamémoslo así si nos queremos poner técnicos. Pero que en lo técnico me pareció que estaba muy, muy, muy bien armada, brillantemente armada, con unos errores que al ser un escritor de la talla de Arriaga no se los dejo pasar tan fácil, pero en general en la técnica me pareció que estaba muy bien construida. Personalmente en el fondo pues estoy muy en desacuerdo de lo que narra, pero que en general en la técnica me pareció muy bien trabajado. Entonces pues mis respetos a Arriaga y ajá. Seguimos con agosto con una secuela y este año estoy contento, estoy satisfecho porque terminé una de las sagas que llevo más tiempo arrastrando, que es la de las guerras del Loto del escritor australiano o no, neozelandés, nunca recuerdo qué es este señor, Jay Kristoff. ¿Verdad? Ya había leído los primeros dos libros, de ahí el año pasado no leí el tercero, que es cuando me debería haber tocado leerlo, y hasta ahora a finales de 2025 llegué a leerlo finalmente y estoy muy contento. Uno, porque terminé la saga. Dos, porque qué libro más excelente. O sea, toda la trilogía de las Guerras del Loto me pareció brillante, está muy bien hecha, es una muy buena trilogía de distopía juvenil, está muy bien construida, muy bien hecha, lo digo yo que soy un pinche nerdo trabado, esquizofrénico de la distopía y la utopía. Me parece que está muy, muy bien construido. El segundo libro no me terminó de encantar, tal vez por eso dejé tan de lado el tercero, pero este tercero me pareció magnífico. Entonces, si tienen la oportunidad de leer Las Guerras del Loto, si andan con la nostalgia ahora que tanto se habla de los Juegos del Hambre y del amanecer en la cosecha, y quieren leer algo que les recuerde a esa era dorada de las distopías juveniles, pues háganse un favor y lean una que está mejor que todas esas que leímos en ese momento, que es Las Guerras del Loto de Jay Kristoff. Y ahora continuamos con septiembre. Septiembre es el mes patrio de Guatemala, del Estado guatemalteco. Es el mes en el que aquí en el canal hacemos la premisa de Leyendo a Chapines. Entonces, pues un libro de un autor guatemalteco y uno que me resaltó muchísimo este año fue Tikal Futura de Franz Galich. Esta es una novela futurista, una novela de ciencia ficción que aquí en Guatemala no se escribe demasiada, pero que me pareció muy, muy interesante. Eh, Está centrada en esta Guatemala futurista que está dividida entre muy cliché de las distopías, ¿verdad? De división social en la que está arriba como la antical futura, ¿verdad? Este lugar como de la gente pudiente, de los ricos, donde todo es desperdicio y todo es como opulencia y así, los barrios bajos, pero que el tema no se queda solo así, no se queda únicamente ahí.
y entremezclan no solo el futuro, sino también el presente de Franz Galich, ¿verdad? Que escribió este libro teniendo todavía fresca el tema de la guerra civil guatemalteca y hablando también del pasado de la invasión europea a las Américas. Entonces, me pareció que está muy bien tejido. Lo triste de esta novela es que está inacabada y eso duele mucho porque Franz Galich en sus manos tenía una novela con muchísimo, muchísimo, muchísimo potencial que ya solo con lo que nos dejó es una lectura muy interesante y muy, muy bien hecha. Sí es cierto que pues al estar inacabada, inédita por él y pues todo eso, pues le falta mucho, ¿verdad? Hay detalles redundantes y todo ese tipo de cosas, pero aún así lo que deja aquí es un diamante en bruto que ojalá se hubiera podido pulir en su momento antes de la desafortunada muerte del autor. Pero excelente novela y ojalá, o sea, ojalá hubiera habido una versión final y qué genial. Continuamos ahora a octubre, un libro de terror. Este año leí básicamente nada de terror, pero sí que quiero resaltarles un libro que es Chipe de la escritora guatemalteca Yanivana Chapeta. Si todavía tienen ganas de leer terror latinoamericano, como los grandes nombres como Mariana Enríquez, como Mónica Ojeda, como María Fernanda Ampuero y todas estas grandes reinas del terror latinoamericano, lean a Yanivana Chapeta, lean Chipe, que es una recopilación de relatos brillantemente escrita, muy, muy, muy bien ejecutada. El primer relato, que se llama Fresas, para mí es de lo mejor que he leído este año. Es un cuento virtualmente perfecto y pues no sé, me encantó este libro, entonces por favor háganse el favor de leerlo. Está lo pueden encontrar digital en Amazon porque lo publica FIG y FIG publica sus libros para obtenerlos como ebook en Amazon. Entonces por favor háganse el favorzote de leerlo. Es un libro breve, son cuentitos y no va a estar muy caro tampoco. Por favor háganse el favor y léanlo, que está muy bueno. Ya vamos ahora a la colita del año con Noviembre, un libro que leer antes de 2026. Obviamente estamos muy cerca de terminar el año, entonces pues mucho tiempo para hacerlo no hay, pero tengo 2 lecturas empezadas que me gustaría terminar y tengo un libro que digamos que sería como mi sueño leerlo todavía este año. Los que tengo leyendo actualmente o mis lecturas actuales son Cuando quiero llorar no lloro, del escritor venezolano, a ver si leo desde acá, Miguel, no sé qué, a ver, mejor me paro para ir a traerlo. Que son Cuando quiero llorar no lloro, del escritor venezolano Miguel Otero Silva, un libro que apareció en mi vida de una forma rarísima y loquísima y que ya les conté la historia en cierto momento y se las contaré en el próximo wrap-up. Pero, este libro que ya voy un poco más de la mitad es rarísimo, entonces pues me está costando avanzar, pero ahí va, me gustaría terminarlo antes de que termine 2025 y también me gustaría terminar Cumbres Borrascosas de Emily Bronte, ¿verdad? Este está en mi reto del año, me faltan como unas 100 páginas más o menos. Estaba en mi reto 2025, el reto que lo terminé abandonando, pero pues sí tenía las intenciones de leer este libro y con mis compañeros de trabajo pues decidimos leerlo en nuestro como mini club de lectura. Entonces pues ahí está. Como digo, me faltan unas 100 páginas que espero estar terminando estos días. Y si nos ponemos optimistas y hablamos de un libro todavía, o sea, un libro que no he comenzado, pero que tal vez soñando si ocurre un milagro leo todavía antes de que acabe el año, sería A Mouthful of Salt, o Una boca llena de sal, de la escritora sudanesa Rim Gafar, que pues me parece curiosito. Y vamos ahora al gran final. Espero que ustedes hayan estado contestando las premisas abajo en los comentarios y ahora vamos a el gran final. ¿Ya le dieron like al video? Espero que sí. Y el último es Diciembre, un libro con un gran final. Y un libro que, primero que nada, un libro que tuvo un gran final que me tenía así como ya al borde de la crisis nerviosa, de la tensión que mantiene. Es Última de J. Christoph, pero no voy a repetir el libro. Entonces, digamos, uno distinto que sería El órgano del escritor español Diego Sánchez Aguilar. Un libro brutal
brutal, que comienza un poco raro, comienza un poco lento. Es una narración en segunda persona que un investigador, que eres pues tú el lector porque te están hablando a ti, va a investigar cierto misterio a cierto pueblo perdido en las faldas de una triada de montañas. Pero la forma en la que va subiendo, creciendo la historia y va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo para este final, este clímax como tan, no sé, es como una bacanal y estalla todo y es como fuertísimo. Ajá, o sea, qué locura, que no sé, tiene muchísima potencia ahí y pues este señor, siempre olvido su nombre, me parece brutal. Diego Sánchez Aguilar mantiene como ese ritmo para ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo de una forma brutal. Entonces, pues, si quieren un libro con un gran final, ahí está, El órgano de este señor. Y pues nada, eso fue todo por este book tag. Espero que les haya gustado, espero que, no sé, se lleven alguna buena recomendación. Y pues nada, eso fue todo por el contenido oficial de 2025. Nos veremos en 2026 con el contenido reglamentario de inicio de año, que va con mejores y peores lecturas del año anterior, es decir, 2025, top 10 de mejores lecturas de 2025, actualización del mapa literario y pues ese tipo de cosas. Entonces, si no se lo quieren perder, pueden siempre suscribirse al canal. Pero nada, muchas gracias por acompañarme este año. Este año fue un poco más difícil en cuanto a contenido y consistencia y todo esto, pero espero que les haya gustado el contenido. A ver qué nos depara 2026. Pero bueno. Muchas gracias otra vez por acompañarme y nos vemos en la siguiente.